querido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encontraremos unidos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Ahora entienden por qué les hago repetir una palabra del texto evangélico. Porque al menos nosotros con nuestra boca repetimos una palabra de Él. Y dice San Agustín, lo que yo proclamo con los labios debe entrar por el oído. Por eso cuando rezo, debo pronunciar la lectura para que entre por el oído, y al entrar por el oído físicamente, espiritualmente me llega al corazón. ¿Y cómo crea Dios? ¿Cómo crea Dios en el libro del Génesis? ¿Cómo crea Dios? Solo hablando, hágase la luz, y la luz, sepárense las aguas y las aguas. De hecho, apenas pronuncia, se hace realidad. No hay separación. Y esto es muy lindo, y esto no lo digo yo, esto no es invento del padre Dempsey. No. Esto lo dice Orígenes, esto lo dicen padres de la iglesia desde el segundo, tercero, cuarto siglo. Esto es literalmente tradición católica, patrística. Cuando Dios habla, en el momento que se pronuncia, se realiza. Es totalmente opuesto a lo que nosotros hacemos. Hablamos mucho, pero acción poca. En Dios es imposible. En Dios es imposible, porque cuando habla, se realiza. Y el profeta Isaías lo dice muy bien: la palabra de Yahvé es como la lluvia que cae y no deja sin mover el suelo, y siempre da fruto. Interesante. Y por favor, esta es otra palabra que tenemos que aprender. Esta es clásica en la teología del Antiguo Testamento. ¿Ok? Dabar. No escucho, ¿qué sucede? El pan de azúcar me están desanimando. No puede ser, No. Dabar. Con convicción, con amor, con deseo de Dios. Mejor. Dabar, hebreo, significa palabra. Entonces, el poder del Dabar Adonai. Dios habla creando y viceversa, crea hablando. Leo brevemente esta cita y después ustedes la colocan allí y la conectan con el episodio de las bodas de Caná, que esa es la parte importante, ¿ok? El poder de la palabra conectado con las bodas de Caná. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó la luz día, y en ese momento que Dios pronuncia día, sucede, ¿ok? Y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana del primer día, y así hace toda la creación. Entonces, en las bodas de Caná, Jesús, solo con el orden que da a los anónimos, a los siervos anónimos, en ese momento, en esa orden, ya está encapsulado el poder de la transformación. Ya el milagro se está actuando. Es decir, la transformación no era solo el agua. La transformación es literalmente quien tiene que hacer esa rutina confiando en la palabra que se dijo, en la obediencia a esa palabra. ¿Sí o no? Somos imagen y semejanza de Dios. Y aquí esto es una regla de espiritualidad que al mismo tiempo aparece en muchos santos. Muchos santos escriben sobre esta. Por ejemplo, San Buenaventura habla de esto, Santo Tomás de Aquino hablan de esto. De una u otra manera hay en nosotros un reflejo de Dios. De hecho, nosotros en la tradición, en la espiritualidad católica, no desarrollamos este punto. Este punto se desarrolla mucho es con los griegos. Cuando digo griego, con los ortodoxos griegos. En la espiritualidad ortodoxa griega. Y ellos lo llaman la theosis.
del cristiano. Es decir, cada uno de nosotros tiene una capacidad única de reflejar a Dios, que es una bendición, pero también se puede usar para mal. Se puede usar para bien, pero también para mal. Porque las palabras que nosotros pronunciamos traen consecuencias. Repito, las palabras que nosotros pronunciamos tienen consecuencias, crean efectos espirituales graves o muy buenos. Una palabra puede destruir o escandalizar, pero también puede sanar, solo con el poder de la palabra. Y cuando utilizamos esa palabra, según sea basada en el amor de Dios, Dios se encarga de actuar a través de esa palabra que resuena en mí. Pero cuando pronuncio esa palabra basado en odio y basado en cosas que no son en Dios, las consecuencias van a venir. Es inevitable. Es inevitable. Y ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Se dicen muchas veces palabras en odio en una familia y muchas veces esas cicatrices nunca se sanan. Se dicen palabras en odio a un niño chico y las consecuencias van a venir. Pero se dicen palabras de amor y consolación en el nombre de Dios y consecuencias van a venir también. Por eso se los digo, por favor, importante, porque este poder de creación de Dios de una u otra manera está en nosotros. Irónicamente, en eso consiste la vida sacramental de la Iglesia Católica. Y cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, sucede. Interesante, ahora se dan cuenta, esto es tradición nuestra milenaria, pero no la hablamos a nivel espiritual, a nivel práctico. Atención con esto. Entonces, cuando oremos, debemos pronunciar y pedir: Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor. Y por eso la belleza de orar con la Escritura, la belleza de orar con los salmos, porque en ese momento no es solo mi palabra, es Él quien habla a través de mí, y de una u otra manera esa palabra regresa a mí creando. Por ejemplo, cuando estaba preparando este ejercicio espiritual y estaba meditando sobre este punto, se me vino a la mente, cuando yo hago rezo o cuando preparo estos retiros espirituales, muchas veces el corazón se llama ecos, comienzo a tener ecos de otras lecturas. Es el Espíritu Santo que hace estas conexiones. Entonces me viene a la mente este texto de Marcos 11, 12, 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Estamos hablando de Jesús. ¿Okay? Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Cuando fue a ella, no encontró nada más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces, el tiempo de la higuera no era el tiempo que quería Jesús. ¿Okay? Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué sucede después? Cuando seguimos leyendo el texto, un poquillo largo, van, después al día siguiente regresan y los discípulos ven la higuera, y la higuera, ¿qué sucede? Estaba seca. Y los discípulos se acordaron de lo que había dicho Jesús. Entonces, el poder de la palabra. Atención cuando decimos maldiciones, ¿ok? Atención cuando decimos cosas en odio, porque de una u otra manera consecuencias van a venir. Siempre hay, por cada palabra que nosotros a nivel humano pronunciamos, hay un efecto, una consecuencia física, psicológica, pero también espiritual. Atención a esto. Hemos sido creados para amar y bendecir, y por tanto somos instrumentos efectivos de Dios cuando amamos y bendecimos. ¿Y qué cosa dice Mateo capítulo 5? El 5 en el Sermón de la Montaña: bendecid a los que los odian, a nivel espiritual. Por eso me encanta los siervos, y vuelvo otra vez con los siervos. ¿Por qué? Porque nunca dicen nada, hacen todo en silencio, pero en ese silencio se da la transformación, en ese silencio se da el milagro. Hay cosas que uno puede utilizar. Entonces,
Cuando ustedes tengan tiempo durante las próximas semanas, pueden volverlo a leer y utilizar la imaginación para hacer la composición del lugar. Y ustedes se ubican donde quieran, ¿ok? Pero es interesante. Utilicé la ventana porque pensé que era la más fácil de imaginar. Ya ustedes luego pueden ubicarse dentro de la historia donde ustedes quieran, ¿ok? Sería interesante ver las emociones que surgen de allí. Ahora, una cosa que es muy interesante del Evangelio de Juan, ¿se acuerdan que hablamos del tiempo? ¿No se acuerdan que hablamos del tiempo? ¿Me tengo que preocupar? Si hablamos del tiempo. Hace una hora hablamos del tiempo. Ok, muy bien. ¿Cómo el tiempo de Dios? Ok, muy bien. Ahora, el evangelista de Juan es muy especial con el tiempo. Le gusta que usa mucho Juan. Otra palabra, niktos. ¿Me escucho? De nuevo, con convicción, grandioso. Niktos. Niktos es noche. Noche, ¿ok? Noche. Y de hecho Juan la usa de manera muy especial. Noche. Porque literalmente en Palestina antigua ya eso es bastante noche. Para algunos de ustedes quizás es el comienzo de la noche, pero bueno, lo dejamos así, ¿no? Pero ya es bastante noche porque al atardecer prácticamente se terminaba el día para ellos, ¿ok? Importante este detalle, entonces dependiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que Juan utiliza siempre las nociones del tiempo para hablar también del estado espiritual. Y Nicodemo busca a Jesús, pero de noche. Y aquí es interesante esto que voy a leerles, ¿ok? Y por favor, si ustedes buscan en sus traducciones, hay muchas traducciones. Hay muchas traducciones, ¿ok? Muchas traducciones. Entonces, cuando describe a Nicodemo, quiero utilizar esta palabra en particular, arjón. Arjón y farisaion. Farisaion en arjón. ¿Ok? Pues era un hombre de los fariseos, Nicodemo, su nombre era príncipe. Arjón, uno de los príncipes de los fariseos, uno de los líderes. Hay traducciones que dicen líderes, otras dicen jefes, otras dicen de los principales. Hay muchas traducciones, pero Arjón es uno de los príncipes, de los líderes de los fariseos. Vive en miedo, en terror. Y por eso tiene que buscar a Jesús. Él siente que hay algo especial en Jesús. Hay que leer otra vez el texto meticulosamente. Y está interesado en Jesús porque ve que hay señales, hay cosas que hace que dice, no tiene sentido que este hombre haciendo eso no sea de Dios, tiene que venir de Dios. Y él, en su búsqueda de Dios, siendo fariseo, líder de los fariseos, encuentra que hay algo intrigante, quiere saber más, pero tiene miedo. Y por eso se va a buscarlo de noche. Realmente en ese contexto semita, en el momento que él acepte una persona que es catalogada fuera o que es rechazada, como el caso de Jesús, él puede perderlo todo. Él puede perder no solamente la reputación, puede perder todo su medio de subsistencia y que puede quedar excomulgado. De hecho, esto va a volver a salir, esta situación de aquellos que se llaman pseudo cristianos escondidos, así se les llama en los libros de comentarios. Personas que creen que Él es especial, pero se mantienen escondidos para no arriesgar su estatus, su manera de vivir. ¿Y saben dónde aparece esto de nuevo? Capítulo 9 de Juan. Capítulo 9 de Juan. Cuando Jesús sana al ciego, entonces los fariseos comenzaron a interrogar y la gente tenía miedo de decir algo bueno de Jesús porque podían ser expulsados de la sinagoga. Juan lo dice, por eso estamos dentro de la misma espiritualidad. Nicodemo no quiere arriesgar su bienestar económico, su bienestar social, por verse aceptando a Jesús, pero lo busca. Nicodemo es literalmente, hasta cierto punto, lo opuesto al ciego que fue sanado en el capítulo 9. Porque el ciego que fue sanado en el capítulo 9 no tuvo problemas en confesarlo en público y lo expulsaron de la sinagoga. Nicodemo no puede tomar ese riesgo. Entonces, Nicodemo se vuelve en un espejo de nosotros.
¿Me veo reflejado en Nicodemo, sí o no? Y esto no quiere decir que Nicodemo es malo, no. Solo que no tiene el valor y el coraje de asumirlo todo por él. Y aquí es donde está el problema, de reevaluar a los fariseos. No todos los fariseos eran malos. Generalmente pensamos que todos eran malos, hipócritas, sí, pero había gente muy buena que trataba de buscar a Jesús. Muchos de ellos se mantenían escondidos porque no querían dar la cara para mantenerse en su estado, pero habían otros que de hecho ayudaban a Jesús. Lo ayudaban. Por ejemplo, si ustedes van a Lucas 13:31, lo tienen allí en sus Biblias, vayan a Lucas 13:31 y se van a dar cuenta de una cosa muy interesante. Ya te paso el micrófono. Sí, muy bien. En ese momento unos fariseos llegaron para avisarle: márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús le contestó: vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término. Fíjense, Jesús está en la parte del norte haciendo su ministerio público y Herodes lo está buscando. Herodes lo quiere capturar. ¿Y quién le avisa a Jesús que Herodes lo está buscando? Fariseos. Y estos fariseos sabían dónde estaba. ¿Por qué no le dicen a Herodes, él está allí, váyalo y lo captura? No, se fueron a avisarle a Jesús para proteger a Jesús. ¿Por qué? Porque seguramente eran de estos cristianos como Nicodemo, que creían en él, pero no tenían todavía la fuerza de decirlo, pero sin embargo, ellos fueron instrumentos para ayudar a Jesús en ese momento. Esa es la tarea de meditación para este trabajo, para esta segunda meditación. En primer lugar, encontramos en Nicodemo, como en otros fariseos, esta fe, sí. Para mí es alarmante ver las últimas encuestas que se hizo en el Pew Research Report sobre los católicos que creen en la presencia real en la Eucaristía. Es alarmante el número de más de 65% no creen en Jesús en la Eucaristía. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? ¡Atención! El probarlo todo no significa que voy a vivir la vida loca, ¿ah? Importante, ahí es donde entra el discernimiento y el balance de la virtud. No, pero se necesita indagar, se necesita saber. ¡Oh! Que tengo espiritualidad ignaciana y me voy a hacer jesuita. Muy bien, viví con ellos y después me decís. Es normal. No, que me quiero hacer franciscano. Muy bien, viví con ellos y después me decís. Es parte de la experiencia. Que quiero ser cura. Hay que ir al seminario. Y después me decís. Y no todos los que entran llegan. Es la vida normal del discernimiento. Inicial es buscar al Señor, hacer preguntas y experimentar con la guía del Espíritu Santo. Y el miedo no sabe dónde me va a llevar este camino. Y ahí es cuando entra verdaderamente el salto de fe. Y es la aventura de Dios. ¡Tarea! ¿Cuáles son mis miedos? No hay problema que grite mucho, ¿no? Por favor. Quiero que subrayen el verbo ver. Ver. Repitan después de mí. Ver. Ver. En griego, ahora vamos a aprender esta otra palabra en griego. Idein. Otra vez, idein. Los de la izquierda, los de la derecha. ¿Y qué cosa significa? Ver. Y muy importante. Y aquí entramos en el famoso mundo espiritual. Del ver espiritual. Repito, el ver espiritual, más antigua que tenemos. Al menos se desarrolló mucho en el segundo o tercer siglo. Orígenes ya habla. Orígenes era un estudioso, pero también era un monje que luego llegó a ser el obispo de Cesarea. A su padre lo martirizaron durante el tiempo de las persecuciones. Y a él lo torturaron. Lo torturaron, Orígenes. Ustedes sabían eso, lo torturaron para que negara a Jesús. Y él nunca negó a Jesús. Lo torturaron eso durante las persecuciones romanas. Pero después que lo dejaron vivir, estaba tan malito por las torturas y los golpes que le dieron que murió después. El obispo de Cesarea. Grandioso. Y él dice lo siguiente.
y también con toda esta tradición espiritual que se llama los monjes del desierto. ¿Han escuchado hablar de ellos? Monjes del desierto. Este tipo de espiritualidad de monjes del Egipto, del desierto, que desarrollaron tratados de espiritualidad bellísimos. Y bien, ahora, la cosa está que nosotros nunca hemos sido entrenados a utilizar los sentidos espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Que crecemos profesando una fe, pero nunca hemos despertado los sentidos espirituales. Nunca los hemos despertado. Es decir, que están dormidos en nosotros estos sentidos espirituales. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que como vivimos en un mundo sensorial que nos abruma, mucho ruido, sensaciones, ahora con el internet o con TikTok o qué sé yo, Instagram, imágenes no duran ni siquiera 3 segundos, 30 segundos, todo cambia, Dios mío, ¿no? Entonces, todo es un bombardear nuestros sentidos físicos y nunca nos hemos preocupado por desarrollar la percepción espiritual. Ese chocolate es 70% oscuro. Ustedes me dirán, padre, ¿cómo sabéis? Exacto, ¿y cómo sé que es amargo? Porque ya lo he probado. Ya lo he probado. Y después voy pasando y caminando y de repente paso al lado de él y descubro que hay un cierto olor de gasolina. ¿Y cómo sé que es olor de gasolina? Porque ya lo olí. Y de repente escucho a alguien hablando y siento un acento muy dulce, delicado, y sé que es de Colombia. ¿Cómo sé que ese acento es de Colombia? ¿Cómo sé que ese acento es de Colombia? ¿Cómo sé que ese acento es de Colombia? Que ya lo he escuchado. Y como en una multitud de gente, si mi madre me grita desde la esquina y todo el mundo está hablando, yo descubro la voz de mi madre. ¿Por qué? Que estoy acostumbrado. Muy bien. Ahora, en pocas palabras, Dios tiene un olor. Dios tiene sabor. Dios tiene acento. Pero no sabemos cuál es. De hecho, hay un monje del desierto que habla del dulce aroma de la presencia de Dios. Y que cuando está cerca de una persona que está llena de Dios, pero cuando un recipiente está lleno de algo podrido, huele a podrido a nivel espiritual. Y esto es un monje del desierto, ¿ah? ¿Qué pasa? Que nosotros no nos han acostumbrado a discernir el olor de Dios. Saluditos y muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Desde ya agradecer a nuestro Creador por darnos la oportunidad de dirigirnos a ti. En primer lugar. En segundo lugar, agradecerle al Padre Densi Acosta porque nos dio estos 3 temas maravillosos. Claro, este es solo una probadita de lo que debe ser un verdadero retiro. Y gracias a la comunidad de Baltimore, de la renovación, que fue el sector que hizo este retiro. Y en tercer lugar, pues al Padre sí, Jaime García, por darnos la oportunidad, porque fue en la parroquia de San José, en la ciudad de Hagerstown, donde nosotros tuvimos la oportunidad de ir a vivir estos 3 temas maravillosos con el sacerdote Densi. Y desde ya también agradecerte a ti. ¿Por qué? Porque tú eres parte de este canal desde el momento que tú ves estos videos. Y gracias a ti podemos seguir creciendo. Así que invitarte a que te suscribas. Aquí donde dice suscribirte, nada más aprietas allí y te suscribes. No vas a pagar nada, no vas a pagar ni un 5, es gratuito. Solamente, ¿a quién le ayuda? A nosotros, para seguir creciendo, para que YouTube aconseje este contenido a más personas y también más personas puedan ver estos videos. Así que desde ya agradecerles por tomar su tiempo, por sus comentarios, por su like y por todo lo que ustedes nos pueden ayudar en este canal para seguir creciendo. Contenido sano,
contenido católico para ti, mi hermano. Así que saluditos y muchas bendiciones. Que nuestra Madre Santísima les interceda por ustedes siempre. Y nuestro Padre Yahvé, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, saluditos. Y ya sabes,